A continuación os explico cómo comentar una obra de arte. Cuando nosotros nos enfrentamos a una obra de arte van a ser 4 los pasos seleccionados para llevar a cabo el propio comentario. El primero de ellos sería la introducción, análisis descriptivo de la obra, donde haremos una descripción breve, las características del estilo y la relación con el contexto histórico. La introducción, bueno, pues cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro comentario tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer una redacción, por lo tanto se pide y se exige que tenga una serie de partes. A la hora de comenzar, pues comenzaremos con una introducción y para ello yo siempre propongo que se elijan algunas de estas frases. A continuación paso a comentar, la obra de arte propuesta a comentar o la imagen que paso a analizar. Son frases comodín que nos pueden ayudar a romper el hielo y siempre, bueno, pues por decirlo de alguna forma, nos ayudan en este comentario. Muy importante que una vez que hayamos elegido una de estas 3 frases, seleccionemos y digamos si la obra es arquitectónica, escultórica o pictórica. Bien, recuerdo que una obra arquitectónica se refiere a un edificio, a una obra de arquitectura, una obra escultórica se refiere evidentemente a una escultura y una obra pictórica se está refiriendo a un cuadro. Por lo tanto, si nosotros estamos eligiendo esta obra, el David de Miguel Ángel, diríamos la imagen que paso a analizar es una obra escultórica y pasaríamos al DNI de la obra de arte, diciendo nombre, autor, fecha, lugar y el estilo. Cuidado que en este punto el estilo solo hay que nombrarlo. Posteriormente, en el punto número 3, ya lo desglosaremos. ¿Cómo quedaría la introducción? De la siguiente forma. La imagen que paso a analizar es una obra escultórica, su nombre es el David de Miguel Ángel, hecho hacia el año 1501-1504, en Florencia y es de estilo renacentista. Una vez que nosotros ya hayamos hecho la introducción de la obra, vamos al segundo punto, que es el análisis descriptivo de la obra, o sea, describir cuáles son los elementos que estamos viendo. Para ello dejo 3 apartados, uno para arquitectura, otro para escultura y otro para pintura. Cuando nosotros nos enfrentamos a una obra arquitectónica, en este caso voy a poner esta de aquí, San Carlos de las Cuatro Fuentes, a un edificio, ¿por qué tendremos que empezar? Pues lo primero sería el análisis formal, o sea, el análisis descriptivo de la obra. Diremos si es un interior o un exterior, si es un alzado, una sección y una planta. Mirad, esto de aquí sería un alzado, esto de aquí sería una planta y una sección es como si yo de pronto cojo el edificio, le paso un gran disco y lo parto por la mitad y lo abro, ¿vale? Como cuando nosotros cortamos un queso por la mitad y se quedan 2 mitades, pues la parte interior sería la sección. Una vez que hayamos hecho esto, comentaremos sus materiales, ¿vale? Este edificio, si vemos que un material blanco, porque siempre va a ser mármol. Si no identificamos el que es, el ladrillo es fácilmente reconocible, diremos que es piedra. Y los órdenes, cuando hablamos de órdenes, nosotros nos acordamos que en Grecia y en Roma había 3 órdenes, dórico, jónico y corintio. Los órdenes se establecen a partir de los capiteles de las diferentes columnas. Este, por ejemplo, tiene basa, el fuste y este capitel. Va a tener una especie como de volutas, pero un capitel bastante especial porque es un capitel fantástico que hizo Borromini. Siempre este lenguaje artístico va a estar dentro del estilo, ¿vale? Por lo tanto, sacaremos de esos elementos. Una vez que hayamos hablado del orden, comentamos los elementos que forman la obra, empezando de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Diríamos que esta fachada va a tener 2 plantas, un piso o va a tener 2 cuerpos, un primer piso o un piso bajo y un primer piso. Va a tener elementos que diferencian el piso primero y segundo y el que lo remata. Este elemento se denomina cornisa, que ya lo veremos. Y en el piso inferior hay grandes columnas de orden gigante, ya que podemos observar que hay otra columna más pequeña. Va a tener un vano de entrada o una puerta, 2 ventanas circulares u óculos, también decoradas. Y en el primer cuerpo, en la parte superior, está una hornacina, un hueco para el santo y 2 huecos para 2 santos en la esquina. En la parte superior vemos una especie como de balcón con 2 huecos más y también un orden gigante. Y en la parte de arriba una gran cornisa. La cornisa es este elemento que sobresale, una especie como de techadillo, ¿vale? Y en la parte central encontramos un grandísimo círculo donde antiguamente había una figura. Un elemento reseñable sería que estas cornisas van a tener forma, ¿vale? Van a tener una forma ondulada. En teoría esta parte es cóncava y esta de aquí, como podemos ver, es convexa, ¿vale? Bien.
A partir de aquí pasaremos a la escultura. Bueno, pues la escultura haríamos prácticamente lo mismo y para ello os presento esto de aquí, que es Apolo y Dafne. ¿Tipo de escultura? Bueno, vamos con la primera, que es un bulto redondo. Un bulto redondo es una escultura a la cual yo le puedo dar la vuelta. Aquí estamos viendo la parte delantera, pero que si yo me pongo detrás veo la parte trasera, está totalmente esculpida. Una figura adosada es una escultura que está pegada a la pared, pero cuidado que si yo la retiro, la parte trasera es plana, no está esculpida, no está tallada. Grupo escultórico, cuando vemos más de una figura, esto sería un grupo escultórico, sea de cuerpo entero, un busto o un torso. Cuerpo entero, ¿vale? El busto sería más o menos hasta los hombros, ¿vale? Un busto, y un torso sería hasta la cintura. La actitud, si está de pie, si está sentada, orante está rezando, yacente está tumbada muerta y ecuestre a caballo. ¿Qué material y cómo es la textura? La textura tenemos que comentarla. Aquí, por ejemplo, vemos 3 tipos de textura. Una es la carne, otra textura es la piedra y otra textura la corteza, ¿vale? Lo que hacen es diferenciar las partes de la misma. Si que me queréis poner otra en el pelo y otra aquí en el paño, perfecto, en esta tela, genial. Atentos, si se fuese un relieve, que va a ser muy raro, quitamos el tipo de escultura y ponemos el relieve, diciéndose alto relieve, bajo relieve. Este punto se cambia por el tipo de escultura, ¿vale? Por este de aquí, lo cambiamos. Tras este, una vez que hayamos cambiado este por este, continuamos con actitud y material. La última parte que tenemos aquí representada va a ser la parte de la pintura. Para ello, elimino bajo estas 2 imágenes. Vale. Cuando nosotros tengamos en cuenta, una cosita que no he dicho de la escultura. Un elemento que tenemos que tener en cuenta dentro de la escultura, bueno, pues va a ser el comentar la figura. O sea, una vez que hayamos dicho todo y cada uno de estos elementos, la comentamos diciendo que hay una chica, que es Dafne, la cual se está convirtiendo en laurel en el momento en el que el chico que hay detrás, que es el dios Apolo, la toca. No os preocupéis porque todos esos elementos siempre más o menos se comentarán en clase y podréis saber a qué escultura se refiere. Bueno, lo dicho, vamos con la pintura. Dentro de la pintura tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, los planos que lo forman. ¿Qué es un plano? Un plano es la disposición de los personajes, dónde van ubicados. Por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar que aquí aparece un primer plano con todos los personajes, ¿vale? Si os dais cuenta, están todos aquí puestos, en un primer plano, lo primero que vemos. En un segundo plano estaría esto de aquí, que es la gruta o la roca donde están los personajes. Y un tercer plano es este que aparece aquí al fondo, ¿vale? Que es una especie como de vía de escape, o sea, sí, el fondo en el que se ubica la escena. Los colores, tenemos que ir comentando dónde están los colores. Hay colores fríos, azul, violeta y verde. Por ejemplo, nosotros nos encontramos que los colores fríos siempre van a dar sensación de lejanía, por eso aquí tenemos colores fríos, los azules, los verdes, incluso los morados. También tenemos que decir que hay un color frío, que es un azul, en el manto de la Virgen y también en el ángel. Los cálidos dan sensación de calidez o cercanía, naranja, rosa y amarillo. Diremos que hay colores marrones, tanto en la base de los personajes, también en el paño de la Virgen, en la piel de los propios personajes también y también en la gruta, ¿vale? Una vez que hayamos hecho esto, comentamos la obra, o si queréis podéis hacer primero el análisis descriptivo o a la vez que estáis haciendo los planos decirme quién son los personajes que hay. Por ejemplo, me podéis decir, en un primer plano podemos encontrar que aparecen varios personajes, un ángel, el niño Cristo, San Juan Bautista y la Virgen. La Virgen aparece arrodillada, el ángel sentado y el ángel mira a San Juan Bautista, al igual que la Virgen y Cristo, todas las miradas van hacia él. En un segundo plano podemos encontrar el paisaje, un paisaje rocoso, muy abrupto, con vegetación también del mismo color que la roca. Y en la parte casi superior izquierda aparece un paisaje que da profundidad, da perspectiva en tonos azules y claros, ¿vale? Me podéis hacer eso, o sea, combinar el análisis descriptivo con los planos y así lo vamos haciendo todo de forma ordenada. Ni que decir tiene que cuando me hagáis la escultura y la arquitectura haremos 3/4 de lo mismo, ¿vale? Siempre tendremos que ir diciendo ordenadamente los elementos de la propia obra. ¿Que me hacéis la escultura? Siempre empezamos de abajo hacia arriba para que quede todo muy bien representado y reseñado. Una vez que nosotros hayamos terminado de comentar lo que hemos visto antes, vamos con estos 2 elementos, que son las líneas y la luz. Una vez que hayamos acoplado estas características a la obra en sí, seguimos con el comentario que será común para las 3 formas de representación. Por ejemplo, si yo tengo que evaluar o comentar la arquitectura, ¿vale? Comento la sección de arquitectura que hemos visto anteriormente y ahora me paso a explicar las líneas. Mira, en cuanto a las líneas, nosotros tenemos que tener en cuenta o saber
que ellas van a tener siempre pues, un significado. Las líneas horizontales dan sensación de tranquilidad, sosiego y reposo. De esta forma, cuando tú estás en la playa, en verano, viendo un atardecer, tú tienes una sensación de tranquilidad, estás muy relajado. ¿Por qué? Porque esa línea horizontal te marca eso. La línea vertical siempre da sensación de elegancia, belté y delgadez, ¿vale? Siempre una persona alta, bueno, pues va a ser mucho más elegante, mucho más atractiva. Y la diagonal, sensación de movimiento, de inestabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un cuadro que está movido, la primera reacción que tenemos es ir a colocarlo recto. ¿Por qué? Porque da la sensación que se cae. O cuando tú ves una persona que se está moviendo mucho, o sea que su cuerpo está haciendo alguna diagonal, tú tiendes a ir a sujetarlo. Por ejemplo, en esta obra, ¿qué nos encontraríamos? Bueno, con esta obra nosotros veríamos que aparece una serie de líneas verticales. Esas líneas verticales coinciden con las columnas y me van a dar una sensación de ¿qué? Una sensación de elegancia, una obra muy elegante. También vemos una serie de líneas que no son diagonales, pero sí van a tener, por decirlo de alguna forma, van a tener una forma curva, y esa forma curva, ¿ok?, me da movimiento, ¿vale? También aparece aquí una serie de líneas que van a ser, por decirlo de alguna forma, horizontales. Esas líneas horizontales, pues lo que hacen es asentar más el edificio. Vamos con la escultura, ve que vemos la escultura. Mira, en la escultura, que te muestra aquí, nosotros podemos observar que aparecen una serie de líneas verticales, que son en la figura, son figuras altas, por lo tanto van a ser figuras elegantes. Pero también esas figuras van a representar una serie de líneas diagonales, por lo tanto, esa línea diagonal a mí me da muchísimo movimiento. Parece que las figuras en sí están corriendo y esa es la base de esta escultura. Lo mismo encontramos, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en la pintura, que muchas pinturas van a crear unos esquemas, y por ejemplo el esquema o la figura que encierra esta pintura es un triángulo, pero a su vez hay otro triángulo más aquí abajo, creado por, o ese vértice lo marca la mano de la Virgen, la cual está encima de Cristo a una distancia y hace que la mirada del espectador se vaya ahí. También, por ejemplo, aparecen una serie de líneas, por ejemplo aquí tenemos una vertical, aquí otra vertical bastante potente, ¿vale?, que nos va a dar sensación de elegancia. El ángel o la ala del ángel, que dan una especie o hay un poquito de diagonal. La disposición de San Juan Bautista, aunque está arrodillado, tiene movimiento. Otro elemento importante y clave va a ser la luz. Siempre habrá que poner qué líneas encontramos, dónde están y qué significan. La luz, en esa luz nosotros buscamos los claroscuros. Por ejemplo, aquí en esta obra aparece un claro aquí al fondo, un claro de los personajes principales, tienen que estar pintados de forma más clarita para que destaquen, en un fondo oscuro. Si me centro en esta obra de aquí, vamos a ver cuáles son los tipos o los elementos de luz que en ella encontramos. Un momento, que borro todo lo que hemos pintado antes para que quede claro. Siempre los efectos lumínicos o la luz lo que busca, ¿qué va a ser? Pues siempre dar sensación de dramatismo a la obra a la vez que movimiento. Ahora se ve. Mirad, ese dramatismo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en la parte en la que, en el primer plano, donde los personajes están mucho más claros representados que el fondo oscuro. Lo que hace es que se contraste. Y ese contraste pues le da importancia y sobre todo le da relevancia a los personajes en primera posición. También vemos que las caras son muy claras, los cuellos y el pelo mucho más oscuros. Lo mismo aquí, ¿vale? Lo que se intenta sobre todo es que resalte. En obras de arquitectura también lo podemos encontrar. Mirad, yo encuentro o veo que esta parte de aquí crea una sombra muy potente. ¿Para qué? Para remarcar este otro elemento. Y el hecho de que esta parte esté más adelantada que estas hace que esta tenga más luz que las laterales. Por lo tanto, lo que se busca es eso mismo, o sea, que haya una serie de elementos que sean más claros, ¿vale?, como las columnas que me destacan, y otros elementos que son más oscuros para darle esos efectos de blanco, negro, de claridad, oscuridad. Lo mismo aparece en esta obra de arte. Mantenemos las líneas, una serie de oscuros que quedan, por ejemplo, borro aquí, en la cara de los personajes. Aquí podemos observar cómo Dafne va a tener la boca abierta, esa oscuridad de la boca señala lo que es el gesto. Lo mismo que esos claroscuros se representan en la parte de la pierna, en los propios brazos que se están convirtiendo en laurel, al igual que Apolo, en el pelo y demás, ¿vale? Entonces a eso es lo que se refiere cuando hablamos de luz. Ni que decir tiene que lo que tendremos que hacer es comentar o decir o escribir en nuestro comentario,
¿vale? En qué zona encontramos claroscuro y qué es lo que se intenta potenciar con ellos. Estos dos puntos son ya muy sencillitos. Posteriormente hablaremos de las características del estilo, o sea, relacionar la obra con las características del estilo al que pertenezca. Y eso casi siempre va a venir o el profesor en el libro de texto o lo dará el profesor. Y luego ver la relación con el contexto histórico. La relación con el contexto histórico es poner los hechos más significativos del periodo en el que se crea la obra o el estilo al que pertenezca. Todas las obras de arte van a estar ubicadas en un temario y lo que tendremos es que mirar en epígrafes anteriores qué es lo que pasa desde el punto de vista histórico, qué rey gobernaba, qué pasó, qué guerra hubo, y todo eso ponerlo en 2 o 3 líneas. Bien, finalizamos nuestro comentario de obra de arte con una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta. Es de suma importancia que hagas el comentario siempre en sucio y que redactes todas las ideas que te vengan a la mente. Siempre tendrás tiempo de darle forma. No se nos puede olvidar que lo que estamos llevando a cabo es una redacción, un comentario, por lo que siempre tenemos que intentar que sea coherente, que esté ordenado, dividido en párrafos y que usemos sobre todo conectores textuales. Para comenzar, seguimos, en primer lugar, en segundo lugar, para terminar, por ejemplo, en conclusión, para resumir, para finalizar nuestro comentario. Esos conectores siempre te pueden ayudar. Ten cuidado con copiar el texto de internet, ya que se nota mucho. Alarma, ¿vale? Cuidado con eso, ojito con esta parte, ¿vale? Hago aquí bien la alarma para que se vea, porque el hecho de que yo copie algo de internet se va a notar muchísimo y eso supone evidentemente un 0 o que tu comentario quede o esté suspenso. Cuidado con ese tema. Cuida la falta y la expresión a la hora de escribir. Esto es totalmente clave. Estamos haciendo una redacción, estamos haciendo un comentario, por lo tanto tiene que ser maduro, tiene que ser coherente. Si tenemos alguna duda, es muy sencillo. Buscamos un diccionario online, consultamos la palabra. Si no estamos seguros porque no tenemos diccionario para consultarla, la cambio por un sinónimo y si no, busco en un diccionario manual. Siempre espera, piensa y luego redacta. O sea, yo lo hago en sucio, apunto todas las ideas que se me vayan ocurriendo. ¡Ay, se me ha olvidado esta! Hago una flechita, la apunto en el lugar donde tuviese que estar y posteriormente las incluimos todas, ¿vale? Bueno, pues con esto finalizo lo que sería el comentario de obra de arte con nivel de segundo de ESO.